Queridos amigos, colegas, señoras y señores, autoridades, me siento muy feliz esta noche al concluir con este libro una etapa del partenariado que comenzó en 2005 entre Francia y España, entre CIFIRC e InnovaConcept en torno a un proceso de producción de comida denominado línea fría completa. ¿Por qué decidimos procesos y no técnica? El proceso tiene un rango superior a la técnica, ya que la estructura de un proceso completo se compone de diversas técnicas. Es decir, el proceso de la línea fría completa es un todo y la técnica de la línea fría es uno de los elementos que se adoptan. Un proceso es una progresión lógica por asociación de varias etapas en las cuales cada paso puede ser identificado individualmente como una técnica, pero en coherencia con un conjunto. Por ejemplo, la técnica de cocción al vacío puede ser integrada en el proceso de la línea fría mientras que el proceso de la línea fría completa requiere de un análisis de todas las técnicas posibles en cada etapa de la producción y distribución para seleccionar la más adecuada en cada etapa. Desarrollar el uso de la línea fría en una unidad de restauración requiere, por tanto, de una detallada reflexión estructurada mediante un verdadero hilo conductor, dirigida por una misma mano de principio a fin que tenga en cuenta todos los parámetros y todas las orientaciones posibles en cuanto a las múltiples variables posibles. Nuestro tratado ha querido agrupar y presentarles el fruto de varios años de trabajo en España, de estudio y análisis práctico para la ejecución de procesos de línea fría completa adecuado a las peculiaridades de la cocina y de la cultura española. José Juan ha sido en esta cuestión durante el desarrollo de su máster un excelente abogado que nos ha obligado a menudo a volver a trabajar y a rehacer nuestros documentos y procedimientos para hacerlos más acordes con las expectativas y con la cultura gastronómica y laboral españolas, que son bien distintas de las europeas. Particularmente se han desarrollado los procedimientos específicos para la implantación de acuerdo con las circunstancias y el contexto en España, y se ha llevado a cabo un importante desarrollo a nivel informático. Debo recordar que sin una informática específica de línea fría no es posible alcanzar los objetivos, dificultando enormemente la gestión y comprometiendo la paz social y la seguridad alimentaria. Esperamos, José Juan y yo, y el equipo de nos ayudos a construir este libro, proporcionar la herramienta que les permita enfocar correctamente su proyecto. Es legítimo hacer esta pregunta: ¿qué interés tiene seguir una lógica de análisis previo
previo para diseñar una unidad de producción en línea fría completa. Les responderemos que para definir un objetivo es preciso determinar un rumbo. Y para definir un rumbo necesitaremos algunas herramientas como la brújula, el mapa, la junta es por en francés. Este libro aporta estas herramientas a la comunidad de los profesionales de la restauración colectiva, comercial y o social. Podrá encontrar los determinantes que permitirán fijar el rumbo. Podrá analizar las posibles opciones técnicas y tecnológicas. Podrá comprobar y asegurar la cohesión y la sincronización de las diferentes opciones técnicas entre ellas. Finalmente, podrás validar y controlar un concepto. Existe un riesgo si no se estructura un proyecto de línea fría completa. La concepción de un sistema sin una lógica coherente, empezar por el plano y no por el análisis previos, penaliza el objetivo por el hecho de que abre la puerta a los intereses en detrimento de los objetivos. Es decir, si no hay otro criterio, si no hay una hoja de ruta, se tomarán decisiones, por ejemplo, basadas en criterios de economía que seguramente estarán reñidos con los objetivos. Un concepto encuentra su sentido en la armonía de las distintas técnicas asociadas. Implantar una línea fría completa consiste prioritariamente en definir el objetivo y asegurarlo cualitativa, financiera y laboralmente, armonizando todos los requisitos, sensibilidades, necesidades y circunstancias particulares en cada instalación y de cada grupo de usuarios. La instauración del concepto se realiza en continuación, garantizando el máximo aprovechamiento de las inversiones y de las superficies respecto a los objetivos. Trabajar sin estudio previo y sin asistencia en el control de ejecución de la obra comportará un coste excesivo y un riesgo de no alcanzar los objetivos en la fase de explotación del sistema. Yo espero, y también mi gran amigo José Juan, que encontrarán suficiente material en los contenidos de este libro para permitirles optimizar su proceso y para integrar armónicamente todas las tecnologías y los equipamientos, cumpliendo con las expectativas de nuestros clientes. Estamos a su disposición. Muchas gracias.